Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. El titular es: Boric revela plan B ante eventual triunfo del rechazo. Y estamos en comunicación con Francisco Lucero, sociólogo y magíster en política y gobierno. Francisco, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por estar acá en Buena Costumbre una vez más. Hola, buen día a ambos. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Francisco. Gracias a ti por estar aquí en Buena Costumbre, complementando también el debate que tenemos en nuestro sondeo de opinión en conjunto con los auditores. No sé si escuchaste un poquito este debate que se dio aquí en Buena Costumbre y preguntarte finalmente qué provoca este anuncio del gobierno, más que si favorece al apruebo o al rechazo, también poner el punto en que estamos en una campaña, ya inició la campaña. Entonces, claro, ¿cómo esto, verdad, se conjuga y qué opciones también tienen los parlamentarios, como el análisis que hacía anteriormente, ¿verdad? Si el gobierno se puso en la situación del rechazo, también quizás lo deberían hacer los parlamentarios de su coalición. Claro, yo creo que lo han hecho. Yo creo que también se han puesto gran parte en ese escenario y de ahí también la necesidad del presidente de pronunciarse al respecto. Yo no creo que haya sido algo estratégico, honestamente, o algo con fines estrictamente electorales, aunque siempre se puede presumir que haya una proporción de ello. ¿Tú crees que no? Sino que yo creo que lo que predominó fue lo otro. Lo que predominó fue la necesidad de pronunciamiento de quienes se encuentran hoy día a cargo del Ejecutivo. De pronunciamiento con respecto a las perspectivas de lo que viene, porque en un periodo donde todo depende de estabilidad, todo depende de certezas, no puede estar titubeante el gobierno con respecto a lo que va a ocurrir en un escenario de 48 días más. El plebiscito no puede entonces ser el tema vetado del gobierno, y esto además lo habían pronunciado antes. Yo creo que de ahí se infiere también que no es estrictamente electoral, oportunista, mediático, aunque sí puede tener una proporción de eso. El hecho de que se vaticinó, se podía presumir de tiempo atrás que el gobierno estaba reflexionando sobre este escenario post-plebiscito. Yo creo que también, y esto también es otro argumento sobre no ser tan categóricos en decir que esto tiene fines electorales, el hecho de que la misma ciudadanía lo interpreta de dos formas. La comunidad política lo interpreta de dos formas. O sea, tampoco es tan fácil dirimir a quién favorece. Ocurrió con los auditores de su programa y ocurre en realidad con los analistas en general. Nadie puede ser muy categórico de decir esto favoreció al rechazo, esto favoreció al apruebo, esto fue asumir que el rechazo ya ganó. Claro, asumir la derrota anticipadamente, digamos. Pero lo que sí es cierto es que con estos dichos del presidente de la República se sube como el costo de transacción del rechazo. Es decir, el costo de transacción, es decir, que votar rechazo saldría más caro, porque él no solamente dijo más caro para el país, ¿verdad? En términos de gobernabilidad, en términos de certidumbre, porque el presidente no solamente dijo, bueno, vamos a iniciar otro proceso constituyente que sea con un órgano electo para ese fin, pero también habló de que el rechazo generaba mucha más incertidumbre que el apruebo. Entonces, ahí él empezó a subir, ¿verdad?, el costo de transacción, y lo dijo implícitamente, ¿verdad?, que el apruebo era una mejor opción. No sé si estás de acuerdo al escuchar esta entrevista al presidente de la República. Francisco Lucero. Claro, lo que reduce siempre incertidumbre en el ámbito político es cuando de tres o de dos opciones tú ya tomas posición. Aquí por parte del Ejecutivo lo que hay es una toma de posición. Eso reduce incertidumbre. Independiente de a quién favorece esa posición, es más cierto saber que, por ejemplo, el gobierno apuesta por un proceso constituyente saltándose, y eso hay que aclararlo, saltándose la etapa del plebiscito de entrada, porque se asume que el plebiscito de entrada es un mandato vigente. Y esa interpretación es interesante porque ha encontrado incluso respaldo, parte de lo que son los referentes intelectuales de la derecha, como Carlos Peña, ha encontrado respaldo la tesis de que el plebiscito de entrada sigue vigente como un mandato, y por lo tanto preguntarle de nuevo sería una suerte de duplicidad de consulta innecesaria por lo demás, porque lo que se va a consultar en el plebiscito de salida no es preguntar nuevamente lo que ya se preguntó anteriormente, es decir,
lo que hoy día, lo único que se sabe en este proceso, lo demás es especulación, y bueno, tenemos datos claramente, pero son datos que van fluctuando. Lo único que se sabe es que la ciudadanía ya se pronunció con respecto a un plebiscito. Eso es un hecho. Después del 4 vamos a tener un segundo hecho, pero no podemos combinarlos. No quiere decir que porque tú rechazas la propuesta constitucional, ahora quieres una comisión de expertos, o quieres una comisión mixta, o quieres que el Congreso redacte. Sí, eso justamente te quería preguntar, Francisco, porque es interesante, ese mandato vigente, aunque hayan pasado 2 años, ¿verdad? Estamos en un momento político distinto, con un proceso constituyente que ya culminó y donde muchas de las personas dicen, bueno, el proceso quizás no nos gustó tanto, algunos el texto sí, pero las encuestas dicen que el proceso no le gustó a las personas, que no estuvo a la altura, ¿verdad? Por los distintos hechos que ya conocemos desde Rojas Báez, donde también la derecha también contribuyó, ¿verdad? Los garabatos, un proceso, ¿verdad? Que comunicacionalmente tuvo muchas falencias desde ese punto de vista, en un contexto donde la ciudadanía busca más ética también en la política, ¿verdad? Un estándar mucho mejor. Entonces, ahí está el momento en que yo creo que la derecha podría aprovechar, decir, bueno, la comisión de expertos es totalmente lo opuesto a lo que se buscó en el plebiscito de entrada, es decir, personas independientes, ¿verdad? Y cómo nos decepcionaron los independientes, tal vez los expertos sean los más indicados. Ahora, esa comisión de expertos también tiene algunos riesgos, ¿verdad? Porque siempre lo técnico es utilizado políticamente. Claro, y no porque sea técnico tú puedes asumir que hay neutralidad, y en realidad hay incluso sesgos a nivel de grupo, como esta teoría sociológica del sesgo de grupo, que las decisiones de personas que individualmente son brillantes, en conjunto no lo son decisiones un poco más alejadas de la racionalidad. Eso ocurre en temas políticos permanentemente. Mira, comparando con algunos escenarios, algunos procesos quizás constituyentes recientes, los más recientes que siempre han estado a colación y se han usado como referentes son el irlandés en Europa y el boliviano y ecuatoriano en Latinoamérica. Son de hecho del mismo año, empiezan el mismo año, 2008-2009. Pero el caso irlandés me gustaría citar primero porque es el único distinto. Los otros dos fueron asambleas constituyentes. El irlandés mezcló, combinó, por eso duró 4 años, fue largo. De hecho, ahí un poco da la idea de que los procesos constituyentes son largos, pero lo curioso es que más encima, además de ser largo, durar 4 años, terminó en nada. Es decir, se mantuvo por este ánimo de equilibrar lo que decía la ciudadanía a través de un foro nacional masivo, lo que decía una asamblea a través de un grupo escogido aleatoriamente y a través de también una comisión de expertos que decidió aislar al Parlamento por todas esas distintas etapas que eran muy innovadoras un dentro equilibrio, del digamos. Claro, pero se llegó a una instancia en la que tenía que dirimir el nuevo Parlamento, y el nuevo Parlamento decidió dejar todo el proceso nulo. Entonces, ahí tenemos un caso en el que puede estar 3 años debatiendo 4 años sobre un proceso constituyente y no llegar a nada. Que podría ser un escenario probable en Chile si es que se extiende este proceso constituyente. O sea, nada dice que porque se extienda va a ocurrir sí o sí que tengamos una constitución similar o un proceso similar al que tenemos hoy día. Puede revertirse a tal punto de ser muy similar a la constitución vigente. Y en el caso de Perú, de Bolivia y Ecuador, ¿qué ibas a referirte? Lo que ocurrió en esos dos casos es lo que puede tener puntos de encuentros con el proceso chileno, es que sí se daba que se dieron en procesos reformadores de gobiernos de izquierda, progresistas, que también se daba esta sintonía entre el proceso constituyente y el gobierno, es decir, en las encuestas fluctuaban juntos, igual que el de acá, pero fue incluso más excesivo, yo diría, en esos dos casos, que el presidente o el ejecutivo en general hicieron una suerte de campaña explícita por el proceso constituyente, lo cual aquí está algo más contenido, acá por eso cuesta dirimir. Algunos pueden dar por hecho que el gobierno está haciendo campaña, pero no es tan fácil argumentarlo, mientras que en el caso, por ejemplo, ecuatoriano, Correa decía, si no aprueban el plebiscito, renuncio a ese punto. Y en el caso de Bolivia, el plebiscito, el resultado fue básicamente en favor o en contra de las políticas de gobierno, y el proceso de plebiscitos pasó a ser accesorio o secundario con respecto a eso. Incluso el proceso de Bolivia se le hizo reformas previo. Esto que se está hablando hoy día de aprobar o rechazar para reformar, lo cual es un acuerdo transversal, todos quieren reformar, es muy escaso el grupo de personas que hoy día
aprueba a secas o rechaza para mantener la constitución vigente, la mayoría va a reformar. Y en el caso boliviano se reformó antes, se saltaron esa etapa incluso, para llegar a un acuerdo más masivo. Y los resultados en ambos casos, en Ecuador y en Bolivia, fueron sobre el 60%, 62-63% de aprobación de la a las ciudadanía. propuestas constitucionales. Sí, pero con mucho apego al gobierno en esos dos casos. Oye, Francisco Lucero, se nos va el tiempo. Yo tengo una pregunta, porque claro, hoy día parece difícil determinar a qué opción favoreció el anuncio presidencial. Pero resulta que el anuncio presidencial requiere de hacer proselitismo, porque el anuncio presidencial puede quedar en nada si evidentemente gana el apruebo. Queda en nada, gana el apruebo. Pero si gana el rechazo, para poder convocar a esta nueva asamblea, requiere también de una reforma constitucional, para que el Parlamento sea el que con su voto concurra, ¿verdad?, a aprobar la propuesta presidencial. Y para eso el presidente tiene que convencer a los parlamentarios no solo de la oposición, sino que también de su propio sector, en donde está siendo hoy día duramente criticado y fundamentalmente en la coalición Apruebo Dignidad, probablemente más que en la del socialismo democrático, donde ya se habían levantado voces más o menos similares a la propuesta del presidente. Entonces aquí se puede producir un problema, porque el presidente no puede quedarse en el mero anuncio, tiene que hacer política, y eso necesariamente va a significar estar chocando con quienes están haciendo campaña por el apruebo. ¿Y qué pasa con las iniciativas de Jimena Rincón y Walker de los 4 séptimos? Claro, de hecho Walker dijo, la mía es mucho más viable, la nuestra, porque es más fácil reformarla, bajar los quórum y después iniciar algún otro proceso. Otro proceso. Sí, me cuelgo inmediatamente lo último que dijeron. El caso de reformar no solo implica reformas con respecto, ya sea a la constitución vigente, la actual, con respecto a los derechos sociales, por ejemplo. También implica, y tampoco solamente con respecto al sistema político, que tanto ruido hace las reformas planteadas, sino que también se plantean el escenario donde se puede reformar incluso los mecanismos de cambio o reforma constitucional en sí mismos. Exactamente. Es decir, nada puede quitarnos la idea de que en esas reformas que se planteen y de acuerdo a cómo esté la composición o cómo estén los votos para aprobar algo en el Congreso, que se decidan en este caso, por ejemplo, ya que la lógica plebiscitaria no exista, por ejemplo, que se haga borrón y cuenta nueva con respecto a lo que se piensa de consultarle a la ciudadanía, y que, por ejemplo, ya amerita, no sé, porque se dilató mucho el proceso, amerita comisión mixta. Eso se puede reformar también. Eso fue un acto de voluntad de la gestión anterior, porque se vio presionada por la movilización y el estallido, pero en la medida que esto se diluye con los años y que se cree que la salida institucional ya está consagrada, nada puede llevarnos a pensar que la clase política va a tener vista de corto plazo, memoria a corto plazo más bien, y simplemente va a creer que ya la institucionalidad es el camino y va a volver a las viejas prácticas. Y también se puede dejar de lado la paridad y ¿cómo se llama? Y los escaños reservados. O sea, nada descarta eso. Por eso ahí retomo lo que tú preguntabas al principio, Álvaro. Lo que hizo acá en realidad la propuesta constituyente fue poner una contraparte de negociación, porque la política hacia afuera son acuerdos, hacia afuera es debate, pero hacia adentro es negociación a puerta cerrada. Y lo que hizo fue poner una contraparte de negociación que tenía que estar bastante alejada del punto inicial que se encuentra el país, que es la constitución vigente con todas las reformas que se le ha hecho. Y es por eso la distancia entre un texto y otro, porque se supone que la reforma, el debate y todo lo que viene post plebiscito y toda esta lógica de reformar va a acercar a estos dos textos. Y vamos a llegar a un punto en el que va a haber más coincidencia entre uno y otro, pero al inicio no había contraparte, entonces tú no puedes negociar si solo cuentas con una constitución, con las reformas que se le han hecho accesorias, que tardaron tanto en llegar por lo demás, que solo cambiaron cuando la derecha encontró encontró que se agotaba el beneficio que le reportaban algunas de las cláusulas de ese texto. Entonces había que crear una contraparte. Esa fue la gran apuesta por el proceso constituyente, porque esto también fue inédito, que tuviera una composición tan altamente mayoritaria de sectores progresistas. Entonces era la gran oportunidad y ahí viene donde todos nosotros desde la ciudadanía hacemos este análisis, esta conclusión de que
o se les pasó el tejo, si es que somos más moderados, en decirlo en términos coloquiales, o que fueron excesivos en el listado de derechos sociales, lo que sea. Pero esto es negociación política. Nosotros la ciudadanía opinábamos con un sí, con un no. Ese es el punto de encuentro, o a través de movilizaciones, lo cual no es algo que se espere. Pero los acuerdos políticos se dan en la interna, se dan entre paredes, y eso no lo podemos desconocer. Y es ahí donde tú tienes desconfianza como ciudadano de estas voluntades que no se respaldan en 30, en 40 años. Cuando hace una declaración ambigua, amplia, de lo que vas a reformar, pero todo eso es estrategia política. Decir cosas ambiguas, no decidirlas, es estrategia política, es comunicación política, porque no te posicionas estrictamente, dices, vamos a estar con la sustentabilidad, por ejemplo, vamos a estar con el medio ambiente, pero no dices cómo, no te refieres a termoeléctrica, no te refieres al agua, sí, claro, en específico, a las características. Entonces, tenemos que encontrar que en estas instancias y aquí cierro, donde la ciudadanía se pronuncia con un sí, con un no, que es lo que siempre se ha cuestionado de las democracias modernas, que se exigua la participación de la ciudadanía, hay que aprovechar los procesos plebiscitarios, los debates plebiscitarios, para tomar una posición de negociación. Entender que la política es una negociación entre las partes, y este es un momento inédito de negociación de ciertos sectores que estuvieron excluidos por años en el país. Gracias, Francisco Lucero, sociólogo y magíster en política y gobierno, por tu análisis de esta mañana de lunes. Ha sido un gran aporte para nuestro programa, así que gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias a usted. Buena semana. Chau, chau. Igualmente. Ya vienen los estelares. Hoy día tendremos algo menos de tiempo para escuchar el debate, que el día lunes siempre es debate entre Paz Charpentier y Javier Sandoval, que ya vienen aquí en Buena Costumbre.